Carla, o sea que... Ay. Bueno, hola, muy buenas. Bueno, ya como veis, estamos aquí en el mes de marzo. Sabéis que siempre me gusta hablar con amigas y esta es la última semana de marzo y encima es Semana Santa. Así que creo que tocaba hablar de mujeres, pero mujeres conectadas con un aspecto espiritual, mágico, religioso, trascendental. Y para eso no se me ha ocurrido nada más que y nada menos que traer a mi gran amiga Cristina Arias. Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya estamos aquí. Sí. Bueno, tú eres una podcaster de pro de hace mucho tiempo, pero es la primera vez que he grabado podcast contigo, pero la primera vez que estás así en mi canal de YouTube. Pero bueno, Cristina, preséntate, lo típico, si quieres a qué te dedicas, porque has escrito también varios libros, cómo conociste Canción de Hilo y Fuego, en fin, para la gente que no te conoce, que no escuche tu podcast, quién eres y esas cosas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues empiezo tosiendo porque he estado unas semanas bastante mala. Me vais a perdonar, he estado un poco enferma y todavía arranqué un poco. Pues sí, soy Cristina, tengo junto con un equipo donde siempre se va sumando gente y tal, entre otros Javi, que estuvo y que espero que otro día pueda estar para otras cosas. Un podcast que se llama Paseando por la Cava Baja, donde hablamos de cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. O sea, no tiene una temática fija, simplemente hablamos de cosas que nos gustan, que siempre tienen que ver con la literatura, con el cine, con las series, con la música. Nos gusta mucho Eurovisión, por ejemplo, siempre hacemos algún especial de Eurovisión, hablamos de moda, de lo que sea. Y lo sacamos una vez al mes. Además de eso, pues bueno, yo me dedico a la literatura, pero no como escritora como tal. Yo tengo mi propio trabajo fuera, lo que se llama el trabajo Magel, decías tú, ¿no? El trabajo Magel, que es Sí. el que te paga las facturas y el que te da de comer. Pero además de eso, pues he escrito varios libros de poesía y hace unos pocos meses se editó el tercero y último, que es La mirada áptera. Y estoy haciendo ahora mismo pues varias presentaciones, me estoy moviendo por varios sitios de España. En el momento de salir este podcast ya habré estado en Móstoles, habré estado en Zaragoza, también en Toledo y espero que después de que salga este podcast pueda ya estar en Madrid y en Barcelona. Y Madre si hay mía, vaya gira. suerte, Voy a compartir el libro, una imagen del libro, a ver si. Bueno, esta no es la editorial. ¿Cuál es la editorial? Para ver la página editorial Cuadranta, ¿no? sí, Editorial Cuadranta. Vale, porque madre mía, porque, o sea, yo sabía que el libro lo habías presentado en algunos sitios, pero ostras, yo no esperaba tanto, o sea, tantísimo nivel, madre mía, o sea, el libro ha gustado. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, Así ya que que nada, está, a ver mira, si cuéntame conseguimos. un poco de qué va la mirada áptera o un poco, no sé. Bueno, pues sí, es un libro de poemas Mm, que trata sobre todo sobre el duelo, es un libro sobre la pérdida. Está escrito, mm, el punto de inflexión es a raíz de la muerte de una amiga mía, de la que ya hablé, de hecho, bueno, ya hablé una vez sí, contigo sí, sí, en un grabamos. podcast, Sí, porque coincidió y se sí. lo quise regalar, digamos, a ella, ¿no? Se lo quise dedicar a ella. Pues eso, en el momento en el que fallece y luego a Mm, partir de ahí hay poemas que hablan un poco de todo, aunque muchos se mueven mm, en el terreno de lo amoroso, pero vamos, que algunos se pueden interpretar de diferente forma, que mm, hablan de qué es la pérdida, ¿vale? mm, Es una reflexión, es un libro bastante reflexivo sobre qué es la pérdida y cómo se vive cuando se pierden cosas o personas o situaciones, ¿no? Cómo mm, se sigue adelante o cómo se continúa viviendo a pesar de perder a personas por el camino, por así decir. Entonces, esto pues muy alegre no es, mm, ¿para qué nos vamos a engañar? En mm, una época en la que a lo mejor hay mucha gente, y lo entiendo, que buscamos pues una cierta alegría, ¿no? Y demás, pues este libro no es especialmente alegre, pero creo que sí puede servir pues a personas que reflexionan sobre estos temas o que mm, a veces necesitan buscar esa idea que tiene la literatura, ¿no? De alguien se ha sentido antes igual que yo, ¿no? mm, Y plasmar eso de alguna manera. Creo que eso sí que puede venir bien o servir a personas que, que quizá estén pasando por un proceso similar o que simplemente resuene con una vivencia que han tenido del tipo que sea, ¿vale? Porque yo creo que eso es lo bonito. Cuando ya la historia no es tuya,
y la gente que la lee la hace suya y la lee con su voz en la cabeza, ¿no? Y con su vivencia dentro. Eso me parece lo más bello y lo más interesante. Así que nada, si os animáis, en la web de la editorial Cuadranta se puede comprar. En las presentaciones, pues si vais a alguna, podréis adquirirlo también. Y sobre todo, si al final consigo estar en la Feria del Libro de Madrid, que es la gran aspiración que tengo, ojalá que se pueda, pues mira, a lo mejor hay gente que puede pasarse por allí y comprarlo y vernos un poco. Bueno, y antes de... Quería no has venido aquí a hablar de tu libro precisamente, pero antes de entrar en materia, hablar de brujas, quería preguntarte, uno, por tu podcast Pasando por la Cava Baja, y dos, por cómo conociste a Ben Martin, porque tú eres de los que leyó Cantando el Fuego antes que yo, lo cual no es tan raro últimamente con gente con la que hablo, pero cuéntame las dos cosas. Háblame de tu proyecto de podcast, me parece muy guay, y háblame también, si quieres, de cómo conociste tú a George Martin hace tantos años. Bueno, pues el proyecto del podcast en realidad fue una idea, me surgió escuchando podcast de otros, como le puede pasar a cualquier otra persona. Leyendo el libro de otro, escuchando lo que hace otro, ¿no? Pues tú dices, jo, qué guay, me gustaría hacer algo así. Lo que pasa que no exactamente igual, tú lo haces a tu modo, ¿no? Y en aquella época, que fue cuando empezaban los podcasts con una cierta fuerza, hay que reconocer, vamos a ver, el nuestro es un podcast modesto, es pequeño, tampoco nos vamos a cebar, porque es cierto que no lo monetizo porque ninguna de las personas que estamos implicadas lo necesitamos para vivir. Hay otra gente, pues, que sí, que vive de ello y que se lo curran muchísimo y tal. Nosotros nos lo curramos también, pero siempre intentamos que tenga un aire muy de conversación, de que la gente que lo escuche sienta que está en una conversación y que podrían participar perfectamente allí sentados, ¿no? Que en un momento, y bueno, en aquel tiempo, pues yo me acuerdo que miraba en internet que ya había gente que ponía cómo hacer un podcast y te daban ideas, ¿no? Y claro, lo primero que te decían era define el tema. Y yo me quedé así, dije, que solo lo puedo hacer de una cosa. Eso a mí es muy aburrido. Porque yo lo pensaba, digo, a mí me interesan muchas cosas. Y eso no quiere decir que entienda y sepa de todas, por supuesto que no. Pero lo bonito es aprender. Y yo pensé, pues no, pues mi podcast va a ser el podcast que no va de nada. Y de hecho así se llama, es Paseando por la Cava Baja y siempre ponemos el podcast que no va de nada. Entonces, bueno, pues como hablábamos, como ya te decía antes, de todo esto, que nosotros en marzo siempre hacemos un especial de reinas de la historia, de reinas mujeres, mujeres gobernantes, mujeres que han marcado un hito en la historia. Todavía estamos con gobernantes y nobles. En algún momento ya nos iremos a otro, seguro, pero de momento eso. Y siempre lo sacamos igual en el mes de marzo, el mes de la mujer. Pero claro, uno de los temas fue Canción de Hielo y Fuego, cuando salió la serie. Yo empecé a leer los libros cuando salió la serie, pero sin haberla visto. Porque mi hermano me dijo, ¿has visto esta serie que ha salido, que es muy interesante y tal? Y yo, no sé de lo que me hablas. No tenía ni idea. Y me dijo, pues está muy bien. Y está basada en una saga de fantasía y demás. Y a partir de ahí, yo como soy un poco pejiguera, un poco maniática, dije, bueno, pero si está basada en unos libros, yo prefiero leerme los libros primero. Y entonces ya me dijeron, mira, si más o menos, creo que estaban ya en la tercera temporada la serie. Y me dijeron, los libros van más o menos, va a libro por temporada. Y dije, pues fenomenal. Me leo el primer libro, me veo la primera temporada. Leo el segundo libro, leo la segunda. Veo la segunda, perdón. Y más o menos fui así, hasta que ya acabé la saga, terminé la serie y de hecho en el programa le dedicamos 2 programas que para mí son divertidísimos. Están en los 7 reinos. Están en los 7 reinos para que veáis. Una dura, es que lo tengo aquí delante. Uno dura 3 horas. Mira, voy a compartir esa pantalla. Uno dura 3 horas 45 minutos. Sí. Voy a compartirlo ahora. Y otro dura 4 horas y 15 minutos. En total, 8 horas sobre la última temporada de Juego de Tronos. Una pre y otro post. Y de verdad, yo que he grabado no sé cuántos, pero centenares, en plan 400 programas en mi vida, podcasts en mi vida, por ahí, de los mejores que he grabado nunca, porque claro, yo creo que desde luego son los podcasts más largos que he grabado nunca. Nunca he grabado un podcast de 4 horas hasta este. Yo no soy parte, me llevo muy bien con Antino Runa y haré cosas con su nuevo libro, pero yo no soy parte de la órbita Endor, así que yo no grabo podcast de 4 horas. Entonces, este podcast creo que es el más largo que he grabado nunca y lo grabé contigo, con nuestra amiga Esther Ister, gracias a la cual nos conocimos, con Elena
creo que estuvo tu hermano en uno de los dos, pero no estoy Enrique, seguro. Pero vamos, pero que bueno, o sea, 4 horas, o sea, que a la gente quiere hacer arqueología, hablar sobre el final de Juego de Tronos, es que es grabado, buenísimo. emitiendo el final de Juego de Tronos, lo teníamos todo tremendamente vívido y reciente. Yo creo que puede ser interesante, ¿eh? Es que fue brutal, fue brutal. Y sé que y muchas veces nos la jugamos con podcasts muy largos, por eso lo sacamos una vez al mes, Mm, porque entendemos que pueden durar un poco lo que quieran. A ver, no llegamos yo he mm, llegado a ver que existen podcasts de 8 horas enteros, que sí, digo, eso no sé, a mí yo eso no lo concibo. mm, Pero muchas veces nos la hemos jugado mm, a programas largos, pero como es una vez al mes y la gente que nos escucha sí que me ha contado alguna vez, ¿no? Nos cuentan pues que lo van escuchando poco a poco cuando van al trabajo, o, cuando vuelven, sobre todo en esos momentos, ¿no? Es la mayoría de los casos, o cuando están en su casa tranquilamente haciendo lo que sea. mm, Y bueno, estos son de los más largos que tenemos, de todas formas. O sea, son pocos los que duran tanto como estos. mm, Y yo recuerdo echar, sobre todo con el de las especulaciones con el final, porque claro, era eso, ¿no? ¿Cómo creemos que va a terminar la serie? ¿Qué van a hacer? sí, sí, Y mira, qué risa, no acertamos ni una, no dimos ni una, menos Istel, que averiguó una cosa. sí. Esther, que además lo dijo, empieza el siguiente diciendo, yo acerté una cosa. Mira, Yo Easter todavía no se ha pasado por mi canal. Easter está todo el día en el Twitch de la Sociedad Tolkien Española, pero todavía no se pasa por mi canal, pero bueno, evidentemente es súper mega amiga mía. Además es presidenta de mi SMIAL de la Sociedad Tolkien, el SMIAL de Madrid de Bolsón Cerrado. Pero bueno, ya está la pobre con exámenes y con historias suyas, pero bueno, ya no tardaré mucho para que la pille por banda. Pero bueno, llevamos ya 11 minutos, que para variar no hemos hablado del tema que nos tocaba. Somos expertos wow. en enrollarnos. Así que nada, lo primero que te iba a preguntar es porque yo le dije a Cristina, hablamos de lo que quieras el mes de marzo, el mes de la mujer, no sé qué, hablamos de lo que tú quieras. Y me habló de Melisandre, la Bene Gesserit, pero luego cuando me planteó el tema, dijo brujas. Dije, ostras, brujas. Creo que en semana hay dos momentos para hablar de brujas, en Halloween y en Semana Santa, que también es momento mágico, espiritual, trascendente. Así que Bueno, en háblame junio de los también, el solsticio de verano, y también, tienes toda la razón, por San la Juan. noche de San Juan. Pero como en Canción del Fuego el tema de la religión es complejo y Sí. bueno, ya tengo un vídeo hablando de que se llama Existen los dioses en Poniente, que os lo voy a poner ahí recomendado al final porque ahí yo creo que hago una disertación basándome en un ensayo bastante chula, pero como la fe de los dioses tampoco tiene mucha historia, queríamos hablar de brujas y las brujas molan un montón y la bruja, por ejemplo, es Melisandre, pero antes de hablar de Melisandre, eso, Cristina, ilústranos sobre qué es una bruja, qué son las brujas. Tú has leído muchísima fantasía, incluso ciencia ficción, también consideración y arquetipos de brujas. Bueno, si nos tuviéramos que meter de verdad, no salimos de aquí. Mm, Y yo tampoco soy una gran experta, pero sí que tengo una buena bibliografía, ¿eh? Tú no la ves desde aquí, pero ahí tengo todos mis libros que van de cosas de brujas mm, y brujería, y luego por ahí tengo otro mm, par que están bastante bien. mm, Pero repito, no soy una experta. A mí, de hecho, lo que me gusta es escuchar a gente que sabe más que yo. mm, Em, yo lo voy a coger según los parámetros de los personajes de los que vamos a hablar, que son mm, principalmente Melisandre, y luego vamos a ver un poquito a las Bene Gesserit. ¿Por qué? Porque a ambas las une en sus universos, las llaman así, las llaman mm, brujas. Pero claro, no son el mismo tipo de personaje, no se basan en lo mismo. O sea, de hecho es muy gracioso porque cuando ya le comenté este tema a Javi, le dije, jo, me acabo de dar cuenta de que es que realmente tampoco tienen mucho en común. Y me dijo, mm, que sí, mujer, que ya verás cómo sale bien. Digo, bueno, pues ya está. sí, Entonces, aquí yo creo que estamos más ante una idea de una mujer o de un conjunto de mujeres, porque, bueno, luego hablamos, que tienen una sabiduría mm, que el resto del común de los mortales no posee, ¿vale? Es una sabiduría más bien secreta, con unos cultos más bien mistéricos, que no mm, todo el mundo entiende. En el caso de las Bene Gesserit, incluso mucho más marcado el hecho femenino, porque solo entran mujeres allí, solo pueden ser mujeres. En el caso del culto del dios del fuego, no, puede haber mm, hombres. correcto. Pero es verdad que dentro de Poniente el culto del dios rojo es un culto más bien minoritario, Mm, sobre todo en la zona de Poniente, Desembarco del Rey, sí, el norte, toda esa zona no manejan. Hay detallitos, gente, pero muy poca. sí. Se mueve más por otras zonas, por la costa, creo recordar, y por el sur. Pero en Y general es una religión extranjera, en eso se considera una religión extranjera, algo de esos. vale, sí, ¿verdad? Es de esos, es de esa zona. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ve como algo ajeno, ¿no? Es un conocimiento
mistérico, ajeno, es una sabiduría que no conocen, que el resto no conoce mm, y que las hace poderosas. Poderosas frente a otros hombres, incluso poderosas frente al propio poder, digamos, al poder terrenal, al poder de un rey, al poder de un sí, emperador, mm, las hace poderosas frente a las propias fuerzas de la naturaleza que les rodea. sí, Y eso, más que generar admiración, genera miedo. Genera miedo. Entonces, creo que tanto en el caso de Melisandre como en el de las Bene Gesserit estaríamos en esa definición de bruja, ¿no? No tanto como otro arquetipo que sería pues, las brujas a las que se condenaba en Europa y en Estados Unidos después, ¿no? Que son mujeres que viven aisladas, mujeres mm, sabias, que tienen conocimientos ancestrales, que incluso son un poco sincréticas, que tienen sabidurías antiguas del paganismo anterior, mm, ¿vale? Y que en un momento dado pues viven de manera libre, ayudando a la gente, porque en muchos casos ayudan, a veces son comadronas, a veces te dan un ungüento, a veces no sé qué, pues mm, te ayudan, pero propician luego pues la idea de que hacen pactos con el demonio o que tienen pactos con las mm, fuerzas oscuras. Pero creo que sí, en este caso no es del todo así. Se podría entender mm, a Rollor como un dios malvado, o que mm, gente de Poniente lo viera como un dios malvado y que dijeran, esta señora es una bruja. De hecho, el propio Stannis lo dice. Dice es que sí. cuando mi gente la ve pasar, están aterrorizados. Dice, entonces no se puede renunciar a alguien que provoca eso en tus propias tropas, ¿no? Stannis dice que es, o sea, el prólogo cuando se la describe, que la describe el maestro Kresen, dice, era roja, terrible y roja. O sea, Ujú, insiste en lo rojo, pero como lo terrible que resulta, ¿no? El sí, miedo que genera. sí. Con esa mezcla también, en el caso de Melisandre, de una belleza física, Mm, porque además es muy alta. La mm, describen como una mujer bastante alta, pero mm, siempre con esa belleza física, muy erótica, muy sensual, ¿no? mm, Con esa idea de la sexualidad que puede destruir al hombre al que se busca, ¿no? mm, Y luego la vemos pariendo sombras, por ejemplo, ¿no? Que eso es tela mm, marinera también. mm, Entonces, bueno, pues ahí podría entrar. Y yo creo que es mejor verlo desde ese punto de vista, desde esa definición. Para el mm. caso digo, que nos ocupa. Las Bene Gesserit luego son otro tema, pero cuando tú me digas, entramos en ello. Bueno, yo creo que más o menos, pero si tú tuvieras, o sea, creo que has definido muy bien lo que son las brujas, por qué tenemos brujas en la ficción, por qué son brujas recurrentes en la historia. Ya digo, si habláramos solamente de qué es una bruja, creo que tendríamos para muchísimo tiempo, Sí, pero porque, o sea, es que en toda la historia ha habido mujeres con poderes a las cuales se les han calificado como brujas, posiblemente en el mal sentido. sí, Cuando algo es desconocido y temido, se le asignan propiedades que probablemente no sean correctas, que sean injustas, por miedo a lo desconocido, también pues hay cierto pues o machismo o misoginia o sí, bueno, un también, poco claro. Hay un también componente por muy ello. importante de eso. Y por ejemplo, por ejemplo, aunque bueno, también yo digo que, por ejemplo, el personaje de Visenya, que es la considera una bruja, yo sí creo que era una bruja de verdad, pero bueno, eso es otro tema Ah, para otra ventanilla, por ejemplo. Decía, sí, Visenya hacía cosas no sé qué, digo, pues hombre, si es la madre de Maegor el Cruel, pues yo creo que una santa no era tampoco. Pero bueno, no, claro. pero bueno, eso es ya cosas súper discutibles, pero bueno, lo que te quería pasar a preguntar es, bueno, el siguiente tema que has planteado es, bueno, básicamente los orígenes de Rolor y las Bene Gesserit, que es la primera que así que las mencionamos, que son las brujas de la saga Dune. Cuando estamos grabando este tenemos todavía Dune muy reciente. Yo creo que Sí. muchos que nos vean este vídeo, seguramente todos, si viendo la temática de este vídeo, habrán visto Dune, o al menos les suena algo el tema de Dune, pero bueno, háblanos un poco en qué se parecen, en qué se diferenten el culto al dios rojo, a la fe de Rolor y la no religión, lo que han montado las Bene Gesserit en La Dune. hermandad, sí. Correcto. Vale, bueno, si es que nosotros en el podcast de Pasando por la Cava Baja somos muy fans de Dune. De hecho, uno de nuestros primeros programas, porque quisimos, porque nos dio la gana, no había película de Villeneuve ni nada, Mm, fue 3 horas hablando de todo Dune, porque mm, nos encanta. Y ya cuando salieron las películas, pues fíjate cómo nos pusimos como locos, ¿no? mm, Que de hecho, no tardando mucho, tendremos el programa de Dune. El abril lo queremos dedicar a la última película de Dune. Y eso mm, a mí me pone muy contenta. Total,
Vamos a ver, las Bene Gesserit son una hermandad que surge como le pasa a la cofradía y como les pasa a los Mentat, ¿vale? Vamos a ver, en la Tierra ha habido lo que se llama la yihad butleriana. Las máquinas inteligentes, han tomado conciencia de sí mismas y se han rebelado contra la humanidad. Resumiendo todo esto mucho, eso provocó una guerra tremenda en la Tierra quedó prácticamente arrasada. De hecho, en el momento de Dune, ya de las novelas, la Tierra es un planeta, por hablar muy a la pata la llana, un poquito de Chichinabo, ¿vale? La Tierra no tiene mucho, no, se quedó hecha polvo, pero la humanidad venció. Y ahí comenzó lo que se llama la gran dispersión, que fue cuando la humanidad se va a buscar otros planetas en los que poder vivir. Dentro de esa gran dispersión hay un componente espiritual del que Frank Herbert nunca se olvida, también influenciado por el tema del misticismo y demás de su época, que son los años 60, donde se genera un gran sincretismo de las grandes religiones, que es lo que se llama la Biblia católica naranja. Sí. Esa es la religión general que mezcla muchas cosas, ¿vale? Pero además de esto, la raza humana, digamos que adquiere una suerte de gran compromiso, que es no volver a depender de máquinas inteligentes. Nunca jamás. Para ello se intenta, sobre todo en algunos casos potenciado por medio de drogas o de diferentes sustancias, que el cuerpo humano y la mente humana lleguen a su máximo exponente. Los Mentat lo hacen convirtiéndose en computadoras, realmente son computadoras humanas. La cofradía especial, que gracias a la especia pliega el espacio-tiempo para viajar. Y las Bene Gesserit consiguen controlar todo su cuerpo, incluso a nivel molecular. Una Bene Gesserit se puede quedar embarazada a voluntad. Una Bene Gesserit puede coger una enfermedad y no padecerla, pero tener dentro los virus y pasárselos a otro. El veneno, sí. Todo, todo. Pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, muchas cosas, no son omnipotentes. Y además de eso, ellas se van pasando los recuerdos de las vidas de las anteriores que las han precedido. Correcto. Eso, por ejemplo, se ve en la segunda película de Dune. Eso es. Que eso es cuando Jessica bebe el agua de la vida y ya le van llegando todos los recuerdos, las memorias de las anteriores madres. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que las Bene Gesserit van a tener una escisión, pero esto es en novelas posteriores, que se llaman las Honoradas Matres, que son una especie de evolución de las Bene Gesserit, pero mucho más beligerantes, mucho más combativas, con un poder, digamos, que ya incluso desdoblan el cuerpo, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. El caso, que en el caso de las Bene Gesserit, tienen una jerarquía muy clara, tienen a las reverendas madres, y luego hay muchas mujeres nobles que son educadas en la Bene Gesserit, ¿vale? Porque es lo que se lleva, digamos, es lo que se estila, que las eduquen. Que todo esto tiene un propósito mayor, claro. Pero en realidad nada nace de lo que sería magia. Lo que pasa es que es ciencia, un autocontrol del cuerpo llevado a un nivel superior, un control psicológico también y una exploración del otro, ¿no? De ser capaz de en todos los gestos faciales, en cualquier mínima cosa, darte cuenta, temperatura, todo, de cómo la otra persona está reaccionando contigo. Esto se ve muy bien también en la película con el uso de la voz. Pueden modular su voz hasta tal punto que cualquier orden, el cuerpo es incapaz de resistirse a realizarla. El cuerpo del otro, que se lo piden, ¿vale? Correcto. Pero no es magia, es ciencia ficción. Pero ¿qué ocurre? Que algunas de las cosas, perdón, que son capaces de hacer las Bene Gesserit, claro, los hombres no las pueden hacer. Hay mujeres que no son Bene Gesserit que tampoco las pueden hacer porque no han sido entrenadas. Entonces, de nuevo, desafían determinadas leyes físicas y hace que se les tenga mucho miedo. Pero en realidad las Bene Gesserit lo que buscan es el poder. Esa es su clave, el poder. De hecho, incluso a través del otro que vamos a hablar después. El culto de Rolor, por otro lado, sí que es un culto más o menos jerárquico, por lo que más o menos he visto, pero tampoco mucho. O sea, sí, a ver, se pone que, por ejemplo, Morroco es un jefazo, o Venero son jefazos, y frente a los jefazos hay gente, por ejemplo, a Toros de Mir le encargan ir a Poniente.
O sea, es un mandado, se supone, ¿sabes? Entonces que habrá alguien que Sí, le ha dicho a toros, vete a Poniente, ¿sabes? sí, pero que no es tan, bueno, no sé. Sí, Luego pero sí están parece las, que hay una jerarquía, vamos. sí, y sobre todo es una jerarquía que está basada en el fanatismo, Mm, que las Bene Gesserit luego también infunden el fanatismo a los sitios a los que van, véase mm, Arrakis, sí, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema, porque lo hacen por medio de sincretismo. Ahí es que ahí la religión, bueno, lo que hacen las Bene Gesserit se podría parecer más a lo que hacen el dios de la religión de los siete, de mm, Poniente, ¿sabes? Es más parecido a eso, sí. porque en cierto modo es más oficial, porque están más arrimados al poder, Sí, es la porque religión realmente, oficial, más o menos, sí. sí. Entonces el culto al dios del fuego es otra cosa. Mm, Ya digo, en Poniente, porque ahí sí, es minoritaria. Entonces, ellos se basan en magia. También hay un entrenamiento previo, mm, porque a los niños los meten, hay niños que los llevan allí desde pequeñitos y otros que los cogen como esclavos y que correcto. los educan allí, la propia Melisandre, ¿no? Y toros, también toros fue llevado como Todos. esclavo. Sí, es verdad. Entonces, allí van aprendiendo una serie de, bueno, pues de habilidades y aprenden magia y se describe, si no recuerdo mal, como Mm, la magia del dios del fuego. mm, Por lo tanto, sí que ahí es un componente mágico, no hay nada científico. Otra cosa es que Melisandre luego, que es muy lista, adorne lo que hace con los truquillos que lleva debajo de las mangas y demás, sí, ¿no? Y lo adorne mucho. mm, Pero sí que ellos se basan en una idea que no es exactamente poder, es más la idea de, estoy convencido de que va a llegar, digamos, su gran apocalipsis, por decirlo de alguna manera, sí, el gran mm, evento en sí, el que el representante de la luz y el representante mm, de la oscuridad se van a enfrentar en una gran batalla épica final. Estoy correcto. convencido de que este es el momento en el que va a ocurrir Mm, y yo tengo que estar de parte del Señor de la Luz, allanarle el exacto. camino, ayudarle, Mm, etcétera. Es mm, más eso. Es decir, no es el poder por el poder, mm, es estar en el poder si ello conviene al propósito final, que mm, es un propósito más bien religioso en este caso. mm. A ver, yo sobre la jerarquía estaba comprobando mientras hablabas y Benerro se supone que es el primer servidor del Señor de la Luz. Eso de primer servidor implica que sería como, Sí, como si fuera una especie, diría, de papa, ¿no? Él es el sí, sumo el sacerdote jefe del Templo Rojo de Volantis. Eso quiere decir que es se el más supone que grande. es el hombre más. Sí, luego aparte tiene el título de Luz de la Sabiduría y Llama a la Verdad. O sea, al final suena como eso, que es como, o sea, que hay una jerarquía bastante más definida. O sea, por ejemplo, a Sí, Morroco le envía Benerro, es decir, Benerro tiene poder para enviar a Morroco a que vaya con Daenerys, de manera que en su día el sumo sacerdote que habría entonces mandaría toros de Mir a Poniente. Pero bueno, sí, comparto lo que dices. Yo ya digo, esto es una cosa que yo o sea, llevo mucho tiempo pensando esto en Canción de Fuego. Como digo, tengo un vídeo entero hablando de esto que no voy a explicar, pero bueno, básicamente en un resumen muy breve sería que no existen los dioses como tales en Poniente, pero sí existen poderes mágicos sobrenaturales que tienen un poder real, que son capaces de hacer cosas imposibles desde el punto de vista científico, como por ejemplo te permiten dar visiones, te permiten resucitar a un muerto, te permiten comunicarte con otros lugares, como pueden ser los primeros hombres, los antiguos dioses. Entonces, llamar a eso Dios no es descabellado, porque al final esto es una entidad ya, superior, con un sí, poder trascendental y con un poder que a los simples humanos se nos escapa. Entonces, sí, no existe como tal la fe de los siete, posiblemente no exista como tal Rolor, pero existe una magia tan poderosa que supera las capacidades humanas. Entonces, pues si a eso le quieres llamar Dios, pues no sería incorrecto si aplicamos la definición de la RAE de que es un Dios, ¿no? Como una entidad ya, superior a la cual se puede organizar un culto en torno a su figura, ¿no? Pero bueno, mm, y lo has estado comentando antes y te para un poco los pies para que ahora me lo presentes más. Un elemento muy claro y para mí fundamental y que hace que esta comparación tenga muchísimo sentido es la búsqueda del elegido, la eso es. búsqueda del prometido, de Chosen One. Eso es mega habitual en cualquier saga del héroe, historia fantástica, incluso en Star Wars, que bueno, Star Wars es más fantasía que ciencia ficción porque es un disparate científico todo, pero que es
el elegido. Siempre en las sagas estas tiene que haber un elegido. Se llame Harry Potter, se llame Anakin Skywalker, se llame Link, el héroe del tiempo, se llame como sea. Siempre hay un elegido, así que háblame en este caso como el culto de las Bene Gesserit y la Fe Rolor tienen ese peso de la búsqueda del elegido. Sí, ese sería una de las, creo que pocas cosas que podemos ver más en común, ¿no? Porque te he dicho que parten de parámetros distintos en ese caso. Que fíjate que me acuerdo ahora, qué detalle más tonto. Igual que las Bene Gesserit beben el agua de la vida y tienen que conseguir sobrevivir a ello, ¿no? Poner todo su cuerpo para no morir con el veneno. Acuérdate de Melisandre cuando se toma el veneno, ¿no? O Y es sea, capaz es que, de... mira, grabé un vídeo que lo publiqué sobre Dune hace cuando estoy grabando este vídeo hace un par de Sí, semanas, justo el jueves, el día antes de que estrenara la película. sí. Y dije un montón de paralelismos. Y ese no lo puse, pero es que, o sea, hay un punto en que ya roza el plagio. O sea, Canción del Fuego bebe muchísimo de Dune. Y ahora que lo dice, estoy seguro que eso del veneno es también un guiño a las Bene Gesserit, sí. Podría ser, pero es verdad que a Melisandre tampoco la hemos visto haciendo cosas de esas mucho más. O sea, eso Mm, es, pero me mm, he acordado ahora. Bueno, el caso. mm, Sí, en ambos casos las dos están buscando al elegido. Lo que pasa que ya digo, por cosas diferentes. mm, En el caso de las Bene Gesserit, el elegido es hoy, el Kwisatz Haderach, lo iba a decir al revés, es el mm, Kwisatz Haderach. mm, ¿Pero por qué? Bueno, ese elegido se consigue, no tiene que ser, no les tiene que ser dado. mm, No es alguien que tiene que ser enviado, sino mm. que ellas se lo montan, ¿vale? ¿Cómo se montan a su elegido? Se lo montan por medio de mezclas genéticas, Mm, ¿vale? Van casando a determinadas personas de las grandes casas, unas con otras. Y sí. de hecho siempre tienen más de una opción. Mm, No son tan tontas como para jugársela toda a uno. mm, Siempre tienen más de una opción de elegido, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan a ese elegido? Y además con O, porque tiene que ser un hombre. mm, Porque ellas, por medio de sus vidas pasadas, ven todo lo que ha ocurrido antes. Y por medio de la presciencia, que tampoco es ver el futuro, no es como las llamas de Rollor, mm, sino que es una suerte de cálculo de probabilidades, mm, pero a lo bestia, más o menos. Ellas pueden ver mucho de lo que puede ocurrir, pero hay una parte que ellas no pueden ver, mm. pero un hombre sí, pero tiene que ser un hombre entrenado, que conozca las cosas de las Bene, y Sí. con una serie de características genéticas que le permitan ver más allá. O sea, que sea fruto de esta selección natural que han hecho ellas. Selección Eso es. genética. Sí. Sí, 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 eso es. Pero claro, ¿y por qué necesitan más de uno? Porque tiene que ser un Kwisatz Haderach que Mm, ellas puedan controlar. mm, Y con eso se supone que ya no las va a parar nadie mm, y ya van a poder ver pues, todo lo que quieran y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Arrakis, en ese mm, planeta, en Dune, lo que han hecho es, cuando se han ido por ahí a evangelizar, porque mandan a las Bene Gesserit por ahí a evangelizar por todas partes, mm, pues ellas lo que hacen es unificar cultos. Entonces, ¿qué les han dicho? Han unificado un culto que ellos tenían de, de una especie de Mesías prometido que les va a traer de nuevo el agua al desierto mm, y va a convertir el desierto en un vergel, lo han unificado con el Kwisatz Haderach. ¿Para qué? Para que si en algún momento el Kwisatz Haderach sale de allí, que los fremen y que nadie les ataque. ¿Vale? O sea, todos son planes sobre planes de los Planes. planes, ¿no? Que eso es lo que dice Herbert, fintas de las Sí. fintas y las fintas, ¿no? Planes sobre Mm, planes. sí. En el caso de Rollor, sí que estamos ante algo más de un tipo religioso más al uso, como lo que nosotros podríamos conocer como más al uso. Es Sí. esa idea de, pues eso, suya es el príncipe que fue prometido, que en realidad es un poco lo mismo, suya es la canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que es Claro, lo esa que pasa es que el matiz es que el príncipe que fue prometido parece una profecía muy Targaryen. O sea, parece, sí, por decirlo así, la versión corrompida sí, de de Azor Ahai, Rolor, de Azor Ahai, exactamente. de Azor Ahai. Azor Ahai se supone que será el enviado de Rollor para vencer al otro, a ese otro que no puede ser nombrado, que es el dios de la Mm, oscuridad. mm, ¿Por qué? Porque la religión de Rollor es maniquea.
Está la luz y la oscuridad, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, y punto. Y no hay matices de gris. George Martin lo comparó con el zoroastrismo, si no me equivoco. Sí, claro, porque eso es, el zoroastrismo es así. Mm. Entonces, tiene eso. Por lo tanto, Azor Ahai sí que es alguien que va a venir dado, que va a aparecer y que va a luchar y a enfrentarse contra el gran otro. ¿Por qué se están moviendo tanto los sacerdotes y por qué me da a mí tanta rabia que no haya salido vientos de invierno, entre otras cosas? Porque toda esta parte, junto con la parte de Antigua, que es súper interesante, es una de las que todavía está en suspenso y que estaba ya despegando mucho para ver por dónde iba, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo todos estos sacerdotes es ver, ir arrimándose a distintas facciones a ver de dónde sale Azor Ahai. ¿Cuál es para mí el gran error de Melisandre? Que ella decide hacer como con el Puissant Haderach. Ella se lo quiere montar. Porque yo estoy convencida, porque lo he visto en Las llamas, que es la gran tragedia de Melisandre, es la que mejor lee, pero la que peor interpreta. Correcto. Por lo tanto, eso es una faena muy gorda. Pero claro, ella está diciendo que no, que Azor Ahai es este. Y claro, pues no es, Melisandre no es, pues me da igual, pues me lo monto yo a mi manera. Y le da la espada de luz, que eso es una pantomima que no va a parar a ningún sitio. Y llega un momento en que ella está, vamos, que no es, vamos, que no, que No. no es. A ver, Entonces, ese es el gran error. claro, yo lo que decir es que, bueno, primero que John Martin ha confirmado que vamos a ver capítulos de Melisandre de Vientos de Invierno, porque él cuando ha dicho, estoy escribiendo capítulos de Vientos de Invierno, ha dicho, Melisandre, o sea, como que Melisandre va a volver como punto de vista en Vientos de Invierno. También añade el matiz de que John Martin ha dicho que Melisandre es el punto de vista más incomprendido de Canción del Hielo. ¿Cuál es el personaje más incomprendido de la saga? Y dijo Melisandre. Dices, ostras, una tipa que quema gente. ¿Por qué la estás, no diré protegiendo, pero diciendo que está incomprendida, que no la llamas directamente una villana? Bueno, eso incomprendida son un poco lo que se podría decir en su día de Jaime Lannister, ¿no? Pero luego, aparte, me mola un montón. Yo creo que también te hago un vídeo sobre Melisandre, pero me gusta un montón lo que comentas sobre el tema de que ella se monta su propia película, que hace un poco a lo Jessica, luego hablaremos de Jessica, como que ella distorsiona un poco la profecía, porque al final yo creo que sencillamente Melisandre la envían porque ella tenía una visión de que el príncipe que fue prometido, pues, o sea, que más bien, que Azor Ahai entre la sal y el humo y tal, pero por ejemplo, no se da cuenta de que Stannis no nació en Rocadragón. O sea, es una cosa ya figurada. Que bueno, nació en Rocadragón porque será nombrado en Rocadragón, pero si nos vamos a la literalidad del término, se supone que Stannis nació en Invasión de Tormentas o en Desembarco del Rey, pero él llega a Rocadragón después, entonces nació como Azor Ahai después, ya vemos que eso está un poco cogido por pinzas. Y ella misma tiene que darse cuenta de que efectivamente la espada que porta Stannis no es portada de luz, porque no arde, la arde porque ella le da esta cosa, pero pues yo creo que ella se vive alimentada en su propia mentira, pero lo mejor de todo es que ella se lo cree, porque cuando vemos un punto de vista, la gente, o sea, nosotros, tú y yo no estamos en ese punto, pero la gente que leyó la saga antes de 2011 decía, bueno, Melisandre es una farsante, se está engañando a todo el mundo, y entonces lee su punto de vista y lo mejor es que la tía se lo cree. No, La la tía tía se lo cree. La tía se cree que está en Azor Ahai y está totalmente convencida, y cuando tiene la visión de que le pido a Rolor una visión de Azor Azor Ahai Ahai y solo me muestra nieve. y solo me muestra nieve, pues ella dice, joder, qué mal, yo quiero ver a Stannis y veo a nieve, cuando te lo están diciendo. Te están diciendo que Azor Ahai es Jon Nieve. Pero bueno, es una muestra que eso, que la tipo tampoco es la bombilla más brillante, ¿no? No, lo que pasa es que es una tía que tiene muchas cualidades para ser de todo, pero las está poniendo al servicio de cosas completamente equivocadas. Entonces, bueno, pues si lo quieres entender así, ¿sabes? Pero porque esa es su gran tragedia. Yo creo que es la más fanática de todos. Sí. Sin duda. Porque todo lo que hace, lo hace con ese propósito, lo que pasa es que está equivocada. Pero a ver quién la baja de esa burra, ¿no? Y quién la saca de ese error. Pues es que está el tema, no lo sabemos. No, Si se total. acabará cayendo del guindo o no, eso es lo que tendremos que ver. A ver, yo creo que ella, o sea, ella recibirá o sea, ahora podrá recibir la noticia que Stannis ha muerto, pero ella tendrá una visión de Stannis, por dirá, pues no ha muerto. Yo creo que Melisandre será quien queme a Syrin, porque George Martin ha confirmado que Stannis quemará a Syrin, no sabemos cómo, pero evidentemente tiene que ser Melisandre quien lo haga.
creo que Melisandre es un punto de vista muy interesante porque nos va a contar qué pasa en el muro después de la muerte de Jon Nieve, porque yo Claro. creo que Jon Nieve va a tardar en volver como punto de vista a Canción de Hielo y Fuego. Si es que vuelve como punto de vista, primero tendría que pasar por Fantasma, entonces, pues hasta, o sea, repito que, o sea, que alguien tiene que ser nuestra cámara en el muro, porque ahora mismo no hay nadie más en el muro y en el muro van a pasar cosas. Y luego yo creo que lo que pasó en la serie de Juego de Tronos tiene que estar en la batalla por el amanecer o debería estar por la batalla Hombre, por el eso sí. amanecer porque como que ha nacido para ello, ¿no? Y yo creo que la serie, de eso lo hablamos en el podcast, la serie pues seguramente se inventó muchas cosas, pero también hay muchas cosas que seguramente recogió de George, ¿no? Yo no No, me lo imagino, recogió, pero muy grueso. O sea, claro, o va a sea, haber cosas que vamos a ver, que claro, o vamos sea, a leer en los libros, pero que van a estar mucho más desarrolladas, sí. con mucho más matiz y algunas cambiadas. Claro, por ejemplo, o sea, la serie se inventó que Melisandre interactuara con Arya porque no sabían qué hacer con el personaje Melisandre en la tercera temporada, que básicamente, pues, hasta que Stannis va al muro no sabían qué hacer con ella, la actriz tiene contrato y se inventaron que fuera a las tierras de los ríos y se encontrara con Arya y tuviera una escena con toros. Pues eso lo reaprovecharon al final de la serie para que tuviera una escena con toros y sobre todo para que tuviera una escena con Arya. Pero eso fue un invento, es decir, no tenemos ningún tipo de planes de que Melisandre interactúe con Arya, pero bueno, pero sí que ella participa en la batalla. ¿Tú también crees que, bueno, en los libros se dice que tiene cientos de años, o sea, Sí, no es ninguna ya se ha dicho, que es vieja. que es Ella vieja, es vieja, entonces. además muy vieja. Sí, Pero ten sí, en sí, sí, cuenta, sí. ella dice que no come, Claro, porque el claro, señor claro. de luz le da lo que necesita. Pues es que a lo mejor esa magia la ha mantenido también viva mucho tiempo porque, pues porque tenga una misión que cumplir. No, total. Dice que, o sea, ella, la frase exacta dice que ha practicado su arte por años más allá o sea, de años sin término. En inglés es years beyond count, es decir, años, a tantos años que no se puede recordar la de años. Sí. Y bueno, ya digo que es interesante como ella al final, pues, tras tantos años resulta que cree que Stannis Azor Ahai y no. Pero bueno. El caso es que, bueno, creo que hemos hablado de Melisandre, luego hablaremos un poco más de ella, hemos hablado de Búsqueda elegido, pero quiero que me hables un poco de Jessica, ¿vale? Porque, pues, Mm. la gente que está en este canal, todo el mundo conoce a Melisandre, evidentemente, pero igual no tantos conocen a la figura de Jessica, que encima también tiene ella misma una sangre secreta. Hablen para mí de uno de para mí de los mayores protagonistas, sin duda, de la saga Dune. Y quizás, para Sí. mí, quizás el mejor personaje de la última película es que la actuación de Rebecca Ferguson es formidable. Me gusta muchísimo lo que hace y como además es más fiel al libro que lo que pasa con Chani, porque creo que el personaje de Chani en la serie de película es muy interesante, pero a mí me saca un poco el que fuera tan diferente al libro. Háblame Ya. de Jessica, de Lady A ver, Jessica. Lady Jessica o Dama Jessica, que era Mm, como mm, yo me leí las primeras traducciones, no te mm, ponían Lady Jessica, te ponían Dama Jessica, pero bueno, eso son cosas sí. mías. Bueno, Jessica en cierto modo es un verso suelto dentro de las Bene Gesserit. ¿Por qué? Porque también una de las cosas que hacen en la educación de estas niñas Mm, es intentar que no tengan emociones. O sea, toda la parte emocional mm, se elimina, ¿vale? Tienen que ser mucho más mentales, tienen que tener control sobre absolutamente todo. Véase mm, sus emociones. De mm, ahí que luego les puedan pedir, pues tú te vas a casar con este y con este vas a tener una hija o con este un hijo, porque luego cambiaremos. Como ya digo, se pueden quedar embarazadas a voluntad y mm, pueden elegir el sexo del bebé. Y entonces a Jessica le piden una hija del duque Leto, porque se suponía, del duque Leto Atreides, porque se suponía que luego debían tener una parte masculina de los Harkonnen, que es Feyrauta. correcto. Pero claro, ¿qué pasa? Que Jessica se ha enamorado del duque Leto. Mm, Le quiere muchísimo y él a ella también. No la toma nunca como esposa, la toma como concubina, porque se supone que él, al ser de una casa noble y ser de una casa noble en ciernes, él debería estar con otra. Claro, nadie sabe que Jessica es mm, lo que es, que eso te lo cuentan, mm, está súper bien contado en los libros anteriores. Perdón, en lo que serían las precuelas. Hay un momento que después sí. de ser todos los libros de Dune, hay uno de la casa Atreides, la casa Harkonnen, la casa ¿Estos Corrino. son de Frank Herbert o de Brian Herbert? Eso ya son de Brian. ¿Y están bien? Yo he oído críticas bastante malas de los libros de Brian, ¿eh? Vamos a ver, están bien para enterarte de cosas, Vale. pero Mm. salvando mucho las distancias. O Bueno, sea, sí. nada comparable.
Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, es que ni la propia Jessica sabe. ¿Puedo hacer el spoiler? Yo lo voy a hacer. ¡Spoiler! Aviso. Sí, Spoiler, por favor, no me peguéis. Jessica es la hija del barón Harkonnen, ¿vale? correcto. ¿Que nace de qué? De nuevo, de los tejemanejes de las Bene Gesserit. Necesitaban una Mm, hija de la casa Harkonnen, mm, pero ¿qué ocurrió? Que el barón Harkonnen es homosexual. Entonces al barón Harkonnen no le daba la gana casarse y de mm, hecho no le daba la gana, vamos, es homosexual, pero es que aparte de todo eso mm, es sádico, es de todo, entonces pues mm, está tarado de lo suyo también y se le juntan mm, muchas cosas para no querer mm, casarse. Y entonces la reverenda madre Gaius Helen Mogia, cuando empieza Dune, es la reverenda madre suprema que está con el emperador y tal, la mm, decidora de verdad del emperador, sí. se va a verle para decirle, bueno, pues que tengan un hijo los dos. Pero como el varón es muy mala persona, le da una droga que la deja completamente paralizada y la viola, porque es una malísima persona, Mm, ¿vale? Pero claro, las Bene Gesserit te hemos dicho que controlan su cuerpo a nivel celular. ¿Y qué hace? Ella se queda embarazada, aguanta los carros y las carretas de ese tipo, y mm, el varón, que era un hombre muy guapo, el varón Harkonnen era muy mm, guapo de joven, ella le empieza a inocular enfermedades que se irán desarrollando con el tiempo. Y de ahí luego, pues muchos de los problemas que va a tener el varón, aparte pues de la obesidad, de bueno, todo lo demás, porque es un hedonista, ¿no? Pero mm, esa es una. Entonces, Jessica parece que a veces tuviera ese componente Harkonnen, entre comillas, de dejarse llevar, ¿vale? Que Paul un poco también lo tiene. Y entonces ella, como ama mucho al duque, el duque quería tener un hijo, quería tener un heredero para su casa. mm, Y ella, desobedeciendo a la hermandad, le da un hijo, le da a Paul. ¿Qué ocurre? Que eso trastoca una de las líneas principales de las Bene Gesserit. Y correcto. por eso tienen la duda de si no será que Paul es un Kwisatz Haderach, de que se les haya adelantado una generación. Sí, bueno, una generación sí les faltaba un paso, Mm, que era ese paso de la niña Atreides con el niño Harkonnen. Y de ahí se supone que hubiera salido. Pero claro, ¿qué hubiera salido? Si Feyd Rauta es un psicópata. mm, O sea, ¿qué hubiera salido ahí? Buenísima pregunta, ¿no? No lo sabemos. Y entonces sale Paul. Y claro, ella a partir de ahí sabe que está yendo en contra de muchas cosas, ¿no? A su hijo lo va a entrenar en todo lo que tiene que ver con las Bene Gesserit, en todo lo que puede, aunque sea un mm, chico, ella le entrena sí. y ve que Paul tiene muchas cualidades y muchos dones. Mm, ¿Qué ocurrirá? Que cuando estén los dos solos en Arrakis tras toda la destrucción de su familia y de su casa, pues Jessica se da cuenta de que la única forma que tienen de sobrevivir y de salir victoriosos y de obtener venganza, que todo, claro, que esa es la clave de todo esto también, porque Jessica también quiere venganza, es em, agarrarse a la profecía y venderla como si ella fuera la mujer con el chico, que son los que les van a traer Lisan al-Gaib, ¿no? Los que les van a traer todo el vergel. mm, Paul, en un principio, no quiere, pero también es toda la historia de, aparte de la manipulación religiosa, que eso en la película es muy interesante cómo divide facciones, ¿no? Cómo están los Fremen, ¿no? Pero luego están otros que son fundamentalistas. pero que eso se lo han inventado, eso en los libros no es así. No, eso en el libro no es así, pero me Mm, parece interesante que lo haya mm, puesto Villeneuve, mm, porque así ves un poquito como toda la idea. No todos los Fremen son súper, 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 súper religiosos de todo, sino que, sí. bueno, los hay de todos los modelos, pues me parece Mm, bien. Y Paul al final acaba siendo Mesías a su pesar, que es mm, la clave de esto, ¿no? Paul sí. tampoco desea serlo. Va a Mm, ser Mesías a su pesar. ¿Y va a mm, conseguir la paz en la galaxia? mm, Sí, pero sabe que el precio es muy alto mm, y el precio le va a llevar a una yihad, a una guerra santa, con un genocidio brutal y se va a llevar un montón de gente por el camino. Pero lo tiene que hacer. Que ese será también el gran dilema de su hijo, de Leto II. Pero eso ya es eso son más novelas. eso ya ¿Qué me para pasa?
Mesías de Dune, y sobre todo para este segundo para Dios Emperador de Dune, Dios la tercera emperador. película de Villeneuve, que le quedan 3, 4 años, porque ha dicho que antes va a descansar un poco, pero bueno. Y ya para terminar esto, llevamos 50 minutos, menos mal que esto iba a ser media hora. Háblame un poco de los sacerdotes de Rolor que conocemos, los brujos, o sea, las brujas que serían Melisandre y Mocorro. Porque hemos hablado un poquito de Melisandre, pero bueno, también lo tenías en el mundo que querías un poco comentar un poco de cómo ellos ven la fe o cómo hablan esta mezcla de Bueno, magia y religión. vale, es un poquito nada más que te iba a decir, hombre, Mocorro es que ahora mismo me baila un poquito más me baila más él que ella, porque de Mocorro tampoco sabemos tantísimo, es decir, lleva más o menos la misma línea que Melisandre, pero son muy listos. O sea, a ver, el problema, a ver, a Melisandre es lo que pasa, que se la ha puesto siempre como una villana, pero como una villana, perdón, en la serie sobre todo, no tanto en los libros, Sí. pero como si fuera una villana de Bond. Y yo creo que eso es quitarle muchos matices al personaje. Un personaje no tiene por qué gustarte por el hecho de que sea moralmente bueno. En mi caso, hay muchos personajes de Canción de Hielo y Fuego que me fascinan y que no son necesariamente buenos, lo que podemos decir buenos. Muy pocos personajes. Hay bondad y bien en Canción del Fuego, pero intrínsecamente buenos hay pocos. Muy pocos, por eso digo. Pero es muy bonito que a mí lo que me genera fascinación es cómo están construidos y las dimensiones a veces de la tragedia de muchos de ellos, ¿no? En el caso de Melisandre, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención es, yo creo que tiene momentos memorables, que es, por ejemplo, el de la magia de sangre. El de no son garrapatas, se me olvida el nombre, las babosas estas, no recuerdo el nombre, perdona, se me ha ido. ¿Cuáles? Las sanguijuelas. Eso, las sanguijuelas, que no me Sí, salía. sí, vale, sí. El momento de las sanguijuelas me parece especialmente importante, porque además son, como Corro de momento pasa menos, porque es que todavía no ha dado el do de pecho, ¿sabes? Y menos con lo que tiene ahí, metido en el barco, que tiene personajes de muchísimo peso ahí. Pero, sin embargo, muchas veces con Melisandre pasa que hasta que no empiezas a ver, por ejemplo, a Toros de Mir resucitando gente, que eso es muy bonito porque además, o sea, se supone que no todos los sacerdotes saben hacer todo. Se supone que cada uno es más especialista en una cosa que en otra, que eso me parece muy interesante también. Pero de Melisandre también tienes mucho la duda de hasta qué punto ella hace magia o si tiene también un poquito de cuento, ¿no? Y antes de parir a la sombra, si no recuerdo mal, viene el momento de las sanguijuelas, si no recuerdo mal, que creo que sí. Cuando dice, ¿qué es lo que quieres? Y le dice Stannis, quiero que mueran los tres. Y ella va tirando. Pues venga, veme diciendo que yo voy lanzando. 1, 2 y 3. Y se mueren los tres. ¿Que se mueren por una concatenación de multitud de factores? Sí. Correcto. ¿Que resulta impactante ver que ella previamente les ha lanzado esa especie de maldición, sabiendo que además en el mundo de Hielo y Fuego la magia de sangre es muy Tiene poder. poderosa y que lo avisa a todo el mundo? Pues da un poco de miedo. Da un poco de Claro, miedo. aquí lo que nosotros lectores tenemos que darnos cuenta es que Melisandre no ha matado a nadie, sino que ha visto sus visiones en el fuego y entonces ha manipulado esta vez para decir, yo puedo matar a cualquiera. Y vas a verlo porque tus mayores rivales, los 3 reyes que están usurpando el trono que legítimamente te corresponde, van a morir. Entonces, Sí. la cosa que ella no les mata, sino que ella ha visto que van a morir. Es decir, para mí el mayor poder que tiene Melisandre, bueno, tiene muchos poderes, porque lo de cambiarse el aspecto, el control de su cuerpo con los venenos, pero uno de los poderes reales que tiene es capaz de ver cosas del futuro. O sea, y eso parece Sí, sí, el problema bastante es que a veces no probado. las entiende. Claro, el problema es que las entiende mal, porque eso dice, le pido una visión a Azor Ahai, a Rolor de Azor Ahai, y mira, está aquí, y me enseña nieve y no se entera que eso es Jon Nieve. Y luego, por ejemplo, tiene una visión de una cosa que es un hombre, un lobo y luego un hombre, no se da cuenta que es Jon Nieve. Luego tiene una visión de lo que parece ser Bran junto al Cuervo de Tres Ojos y cree que es el Gran Otro, cuando precisamente si algo parece es que Bran y el Cuervo de Tres Ojos luchan contra los otros, no están trabajando contra la humanidad, sino por ella. El personaje de Brynden Ríos evidentemente tiene enormes paralelismos con Leto II, con esta Sí. fusión,
extraña, pero bueno, eso ya lo hablamos en otro vídeo, pero me refiero que ella sí ve cosas, ella sí tiene el poder de ver No, cosas. que sí. Es muy interesante. Si es la que mejor lo hace, lo dice todo el mundo, que es la que mejor lee, lo que pasa es que no lo entiende. Exactamente. Esa es su tragedia, que luego es Mm, una mujer que tiene unos dones de manipulación bestiales, que es una superviviente mm, bestial, pero lo está haciendo todo al servicio de algo que está equivocado, sí. que es la historia. Que a ver, que si estuviera bien, ella quemaría gente igual, eso le daría igual, porque ella moralmente le importa tres pepinos eso. Mm, Su señor de luz es algo, es lo superior, es lo importante, ¿sabes? O sea, vamos a ver. sí. Pero sí que me parece bastante fascinante. Mocorro, sin embargo, claro, es que todavía no lo hemos visto en su versión más, y no sé si aparecerá. De momento parece ser como A muy ver, amable. Morroco está con Victarion, de momento la ha creado. Yo creo que ahora se está a Victarion, porque yo creo que Victarion muere. Y lo Sí, que, o sea, por eso hay un momento en los libros en que el punto de vista cambia y asciende. Mi opinión es la pista que nos da George de que el personaje ha muerto en un punto de vista y luego es vuelve, por eso la probable. cámara se aleja. Eso es muy interesante, muy, muy interesante a nivel narrativo cómo está hecho eso. Pero luego Sí, le ha creado un brazo de fuego. O sí, sea sí. que tiene Pero poder. es que Mocorro, Poder tiene este hombre. sí, claro, y Mocorro sabe perfectamente que Victarion es más tonto que una oveja. Porque de los hermanos, lo siento, de los hermanos, Victarion no era el más listo. La gente decía Theon, pero jodo, Victarion. Sí, Victarion tampoco es que sea muy listo. El más no. listo es el peor Mm, de todos, que es el que está mm. en la isla, que es Euron es ahí el rey del mar. Euron, que es el más malvado de todos y es el que está pegando una liada con las religiones Mm, que verás tú, sí. ¿sabes? Que por eso tengo yo curiosidad, o sea, realmente yo Mm, creo que Mocorro a Victarion le hace la pelota todo lo que puede y le da todo lo que puede porque yo creo que sabe, o sea, ella no es el momento de Azor Ahai, yo creo que es, o sea, sabe que hay una amenaza mm, por parte de Euron para su mm, religión y para la de tantos otros que solo sabemos por esos pequeños anticipos que hemos leído de Vientos de Invierno. Y mm. que yo estoy deseando ver qué pasa, porque yo creo que es que se va a liar gordísima, pero gordísima. Pero ya digo, no lo sé. Mocorro todavía no nos ha enseñado del todo lo que está previsto para él como personaje. Y Melisandre probablemente tampoco, pero simplemente porque no hemos visto su punto de vista. Mm. Pero vamos, yo creo que es eso, que quizá luego tenga más matices de cosas que le hayan pasado, es probable, y que a lo mejor entendamos mucho mejor el gris del personaje, dentro de que ahora mismo lo que más hemos visto pues es casi lo más oscuro de ella. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, la verdad es que eso, íbamos a hablar media hora y hemos llegado casi a la hora. Yo creo que ha sido una charla muy interesante para hablar eso de, de religión, bueno, combate política, de magia, de espiritualidad, de brujas. Creo que de verdad está bien tirado la manipulación de la Bene Gesserit con cómo también Hacedores de Rolor intenta manipular, porque Thoros intentó convencer a Robert, Melisandre lo ha Sí, logrado con Stannis y el objetivo de Morroco es convencer a Daenerys para que se una a Azor Ahai. Así que también en las sagas de grandes sagas como Dune, como Canción de Fuego, la magia nunca va a separar de la política, siempre están eso unidas y es. eso es lo que le hace tan bien, tan épicas y tan magníficas. Y bueno, nada más, digo, antes de nada, despídete, Cristina, para que la gente que lleva una hora escuchando, pues seguro que se queda con ganas de oírte más veces. Sí, ¿no? La gente que quiera. Bueno, pues nada, que nos seguiremos escuchando si queréis y que muchísimas gracias por invitarme. Esta vez eres tú el que me has invitado a tu casa y te lo agradezco muchísimo. Y nada, que aquí estoy para hablar de lo que queráis, que muchas gracias, que yo me lo he pasado muy bien y que espero que vosotros también, que es lo bonito, que la gente se lo pase bien con cosas que a nosotros nos gustan. Esa es para mí la clave de todo. Sí, no, ya digo, pues yo creo que ha sido, no se puede pedir más, de verdad. Comentarios, porque yo creo que Cristina deja cosas muy interesantes, que a ver si en los comentarios apreciaciones que hagáis sobre la saga Dune, sobre la Bene Gesserit, que seguro que muchos que veis estos vídeos sois bastante, os gusta también bastante, hoy pilotáis más que yo, lo cual no es difícil, sobre Melisandre, sobre Rolor, sobre las Fes de Poniente, y de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que puede estar muy bien. Además, Cristina, yo sé que tú estás por ahí en los comentarios bichando también. Así que nada. Venga, muchísimas gracias y ya nos vemos ya la semana que viene, que será ya el mes de abril. Así que nada, Eso es. muchísimas gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.